El Colegio Santa María de Los Ángeles, urbanización Valle Sánchez, del municipio Warnes, presenta un proyecto de física, el cual el tema que se hablará es sobre la estática. Los integrantes de este proyecto son Tatiana Salinas Áñez, Jonathan Justiniano Escalier, Valerie Fernández Cerrudo y mi persona Kevin Gabriel Castellón González. Los contenidos son: ¿qué es estática? Masa, peso, fuerza, tensión y resistencia, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, aplicación de la estática en nuestra vida y problema de aplicaciones. Introducción. Al observar a nuestro alrededor de nuestra naturaleza, vemos que muchos cuerpos físicos se encuentran en reposo, es decir, quietos, y también vemos cuerpos en movimiento. Analizando e investigando sobre la estática de los cuerpos, explicaremos por qué los cuerpos físicos se encuentran en estado de reposo o movimiento uniforme. La curiosidad de entender y encontrar respuestas sobre la estática, presentaremos la explicación conceptual, procedimental y experimental acerca del tema. Objetivos. Explicaremos de manera conceptual la masa, el peso, la fuerza, la tensión y la resistencia como magnitud física, producido en la interacción de los cuerpos físicos en la naturaleza. Demostraremos experimentalmente las leyes de Newton y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Desarrollaremos problemas de apresiones para responder a la demanda que requiere en los cálculos estructurales en la construcción de obras como ser casas, edificios, puentes, túneles y muchas obras más. La estática. La estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. La fuerza es la acción que un cuerpo ejerce sobre otro en una dirección y sentido determinado. El peso equivale a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre un sentido de apoyo originado por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. La resistencia es una capacidad física básica, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo actividad y esfuerzos durante el mayor tiempo posible. La masa es una magnitud física y propiedad fundamental de la materia que expresa la inercia y la resistencia al cambio del movimiento del cuerpo. La tensión eléctrica o el cambio de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos. ¿Cómo actúa la gravedad en el peso del cuerpo? En un campo gravitatorio constante, la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo es directamente proporcional a su masa. Las leyes de Newton, o también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica. En particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. La primera ley de Newton, o ley de inercia, dice que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no se anula. El balón, como ejemplo, cambiará su estado de reposo o movimiento solo cuando se aplique una fuerza externa. Como ejemplo, tengo este recipiente, esta tarjeta y una moneda. Lo colocaré de esta forma y la ley formula que un cuerpo no puede cambiar su estado, en este caso de reposo, a menos que se aplique una fuerza. Si no fuera por la gravedad que hay en la Tierra, la moneda estaría en su posición inicial, quedaría flotando en el aire, y así es como se aplicó la primera ley en este ejemplo. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, es la relación exacta entre aceleración y fuerza, y masa es la cantidad que el objeto tiene. Como ejemplo, si aplicamos el doble de una fuerza sobre una caja, la aceleración se duplicará también. En otras palabras, como en este dibujo, a menor fuerza, menor aceleración, mayor fuerza, más aceleración. La tercera y última ley de Newton, llamada la ley de acción o reacción, o también llamada principio de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos interactúan aparecen fuerzas iguales y opuestas. Como ejemplo, este dibujito se puede ver de que cuando alguien lanza una pelota va a rebotar
pero en sentido contrario, con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Eso es lo que la ley nos quiere explicar, que a cada acción tiene su reacción y de que se va a expresar de manera opuesta, pero con la misma fuerza. A continuación vamos a hacer el experimento de la segunda ley de Newton. Aquí, como podrán ver, puse 4 monedas de 50 centavos. Y aquí, en el otro extremo, voy a poner 2 monedas de 50 centavos. Y vamos a ver si la segunda ley aplica en este experimento. Vamos a intentar ahora a aumentar la aceleración. ¿Y cómo podemos hacer esto? Poner dos monedas más, en total 4, en esta parte, y así aumentará la aceleración. Como pudieron ver, aumentó más rápido. ¿Y cómo podemos hacer para que la aceleración disminuya? Volveremos a poner aquí 2 monedas, pero aquí le vamos a quitar, le vamos a aumentar monedas. Le vamos a aumentar en total 7 monedas al carrito. Y ahí vamos a ver si la aceleración disminuye. Como pudieron ver, la aceleración disminuyó. Y entonces en este caso sí se aplicaría la segunda ley de Newton. La estática es una parte de la mecánica que estudia el equilibrio de las fuerzas sobre un cuerpo en reposo. La red de fuerzas igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio, y el par igual a cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. ¿Qué es la primera condición de equilibrio? En física, para considerar a un cuerpo que está equilibrado, las fuerzas netas o todas las resultantes de todas las fuerzas que actúan sobre él deben ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio, o también llamada equilibrio rotacional, la cual menciona la suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas respecto a un punto cualquiera es igual a cero. La segunda condición de equilibrio se basa en la palanca para generar un giro. Existen 2 tipos de equilibrio. El equilibrio estático y cinético. El equilibrio estático es cuando un cuerpo está en reposo quieto sin movimiento. El equilibrio cinético. Esto ocurre cuando el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué nos sirve la estática? La estática puede servir para los cimientos o para un rascacielos. Se utiliza para las industrias y para la arquitectura. También se puede apreciar que se utiliza en los puentes para poder soportar, para poder que las fuerzas logren un equilibrio. También se puede utilizar en la maquinaria, como por ejemplo las grúas. Si una grúa fuera demasiado liviana, el peso podía vencerla y hacerla caer. Bien, para hacer este experimento necesitamos un envase que tenga una superficie plana, un corcho y un palito que lo atraviese y 2 tenedores. El fin de este experimento es demostrar cómo funciona la estática, que es el equilibrio que es sumando de todas las fuerzas da igual a cero, y así se puede encontrar un equilibrio. Les voy a explicar sobre la aplicación de la estática. El problema que tenemos nos dice determinar la tensión en la cuerda y la fuerza resistencia de la viga. Lo que tenemos que hacer es buscar las fuerzas. Acá tenemos la tensión, la resistencia y el peso. Acá tenemos una pequeña maqueta que pues está representado de igual manera, que tiene 80 kilopondios de peso y 25 del ángulo. Ahora, después de haber encontrado las fuerzas,
hay que desarrollarlo en el plano cartesiano. Anotamos el ángulo, que es pues la tensión, y lo que hay que hacer también es descomponerlo en tensión por coseno de 25, tensión de seno de 25. De igual manera se anota el peso y la resistencia. Aquí termina ya la gráfica y pasamos a usar la fórmula. La fórmula que tenemos es sumatoria de fuerza de X igual a 0. Anotamos todo lo que está en la eje de X, que es coseno de 25 y resistencia. Como podemos ver acá, es negativo porque está hacia la izquierda el coseno, y eso significa que es negativo, y hacia la derecha es positivo. Ahora lo resolvemos. Aquí pasamos al otro lado la resistencia, y el coseno de restar pasa a sumar. Aquí queda este resultado momentáneamente. Pasamos a la otra fórmula, que es sumatoria de fuerza de Y igual a 0. Se anotan las que están en la eje de Y, que son seno de 25 y peso. Acá es negativo porque está hacia abajo el peso, y positiva hacia arriba, que es el seno de 25. Ahora lo reemplazamos, el peso pasa al otro lado, igual del seno pasa al otro lado. Ahora reemplazamos el peso por el valor que tiene. Es de 80 kilopondios dividido entre seno de 25. Agarramos la calculadora y dividimos, y el resultado que nos da es 189,3 kilopondios. Eso quiere decir que ya tenemos el resultado principal, uno de los principales, que es determinar la tensión en la cuerda. Ahora pasamos a buscar la fuerza de resistencia. Volviendo atrás, ya reemplazamos la tensión por el resultado que nos dio. Reemplazamos y multiplicamos por el coseno de 25. Acá ya tenemos anotado la resistencia. Agarramos la calculadora y dividimos, y nos da 171,56 kilopondios. Eso quiere decir que ya tenemos hallada la fuerza de resistencia de la viga. Hasta aquí ya tenemos resuelto el problema de la estática, y muchas gracias.